Y ahora lo que va a proceder es, por ejemplo, a App Gallery, aceptar los términos y condiciones. Y lo primero, le voy a dar omitir porque no quiero todo eso. Le voy a decir que Google, mira, me va a pedir que le dé sí porque es lo que dije al principio, es el teclado de Microsoft. Ahí está, le doy Google. Y aquí, por ejemplo, tenemos que instalar estos dos que se llama Micro G Service. Instalar. Y ya de una vez se va a instalar los dos de un solo. Sí me aparece aquí Google Play, pero esto es Gbox. Vamos a abrir. Ahí está. Vamos a ver si lo logramos. Instalando, mira, espérate, espérate. Espérate un segundo, aquí me sale Gbox también. Ahora sí le damos a abrir. Y aquí tenemos que irnos a mi cuenta. Yo voy a registrar mi cuenta. O sea, la cuenta de Google que tenía anteriormente, puede ser cualquiera. Le voy a poner mi cuenta. Ahora sí me va a pedir la verificación de 2 pasos en otro dispositivo porque obviamente yo esas cuentas las tengo bien clausuradas. Le voy a decir que sí soy yo. Ahí está, mira, eso ya depende de cada quien si está demasiado segura la cuenta. Y ahí ya lo tengo. Esto es lo necesario para que podamos utilizar la cuenta de Aurora Store. Le voy a poner aquí. Todo esto tiene que estar activo, mira. Permitir responder el localizador de Google, recibir notificaciones de verificación en 2 pasos. Todo esto tiene que estar activo, ya todo seleccionado, ya lo tenemos, ya casi lo tenemos. Cuenta de Google, ya ahí está. Listo, ¿qué más? Esto es un registro de la Play Store, ¿sí? Instalación de componentes. Aquí también le tenemos que dar, mira, le damos servicio de la Play Store. Me recuerdo, le damos aquí instalación de componentes bajo demanda, le damos que sí. Ahí está todo activado, perfil, permitir cuenta laboral, eso lo voy a dejar así. La ubicación, le vamos a decir que sí. Sincronizar con Google también, account. Y ahí estamos, servicio de la nube, sí. Mira, todo está registrado. Ok, aquí también está todo esto, permiso. Ok, todo está aquí. Mira cómo lo tengo. Ahora sí, listo. Ahora lo que vamos a utilizar por ahora es el navegador, el tradicional. Sí, porque este es el que trae. Sí, le vamos a dar de Google. Escribimos Aurora Store Download APK. Y aquí nos va a salir, por ejemplo, este. Está en up-down, como quiera llamar. Le damos la última versión. Y aquí tenemos descargar. Le damos descargar. Ahí está descargando. Se agregó a la lista de descargas. Le damos permitir. Estamos instalando Aurora Store. Le damos instalar, como al principio hemos dicho, que hay que esperar a que se instale todo. Le damos siguiente. Finalizar. Ahora aquí podemos darle en anónimo o Google. Yo le di en anónimo, creo yo. Sí, pero le puedes dar en cualquier opción. Aquí ya tenemos ya nuestro servicio, mira. Aquí le damos en configuración. Aquí ya podemos agregar, por ejemplo, la cuenta de nuestro Google, que sería esta. Le damos permitir. Y esto de anónimo, vamos a ver si le damos otra vez. Como predeterminado. A ver, otra vez. No se pudo cambiar, entonces lo vamos a eliminar. Ok. No se pudo cambiar. Ahora sí, mira. Ya lo tenemos aquí listo. ¿Por qué? Porque justamente cuando necesitamos una actualización nos va a decir que por acá. Yo puedo instalar ya WhatsApp. ¿Sí? Ojo, hay que esperar siempre. Le damos permitir. Porque necesitamos tener los accesos para que podamos instalar nuestras aplicaciones. ¿Sí? Este es un tutorial bastante tardado, pero funcional. Ahí está, mira. Esperamos un poco, no te vayas, no te salgas, ¿sí? Le damos a instalar. Aquí te sale otras cosas. Ahora sí vamos a instalar Google, todo lo de Google. Vamos a darle uno por uno. Y aquí tenemos esto, le damos a instalar. Esperamos, aparta tu tiempo, por favor. Le damos a instalar. Le vamos a abrir si queremos. Y aquí, mira, ya tengo ya logueado, mira. Ahí está. Ya lo tengo listo. Le doy aquí en el clima, incluso puedo agregar, vamos a permitir, mantener, ok, le damos aquí, aceptar, mira aquí le di a acceder a mi ubicación, la localización también, le vamos a dar aquí hay que darle permitir, mira, ok, permitir todo el tiempo, le damos ahí, por favor, esos son los servicios de micro G pues, le vamos a decir todo el tiempo,
Aquí es donde todos los permisos hay que darle, ¿sí? Aquí ya está, listo, ya lo tenemos. Ahora sí. Ahí está, mira. Ahora sí podemos agregar en la pantalla un acceso directo. Y ahí lo tenemos, mira. Y así es como va funcionando. Entonces, si yo requiero, voy a poner otra vez Google. Vamos a ver el Drive. Lo voy a instalar también. Espera un poquito, eso no tarda casi nada. Instalar también. Le doy a abrir. Y ahí está, mira. Ya automáticamente ahí está. Mira. Ahí está todo. ¿Qué más? Ahora le puedo instalar también Google Fotos. Le doy aquí. Le voy a instalar. Aquí sí me voy a esperar un poco. Instalar. Abrir. Permitir todo. Aquí me va a decir que si quiero yo una copia de seguridad. Le voy a decir que no, porque después me va a estar pidiendo que compre más espacio, como te dije. Y ahí está, mira. Hasta allá están las fotos que han sido subidas. Sí, porque yo no tengo ni una sola foto aquí en el móvil. Si lo acabo de reiniciar, le doy a aceptar. Mira, aquí no hay nada. Ni una sola foto. Ese es el miedo que hay que perder. Mira, ahí está funcionando. Y podemos darle Google Files también. Podemos instalar eso. Le vamos a instalar. Abrir. Y ahí está. Vamos a permitir. Y ahí está, mira. Ufa, ¿qué más necesitas? Le podemos instalar lo que viene siendo YouTube. Sí. Esperamos un poquito. Ahí está el primero. Le damos a instalar. Instalar. Abrir. Permitir. Vamos a seleccionar mi cuenta. Y ahí está, mira. Ya funciona de la mejor manera. Pongo el Gaming Test de Huawei. Me salgo y ahí está otra vez la pequeña mini ventana. Mira, y todavía me da opción de cerrarlo. Voy otra vez a Aurora Store y quiero instalar YouTube Music o YouTube Studio. Si tienes una aplicación o más bien un canal de YouTube. Y ahí está. O sea, todo funciona. Y como dije al principio, si necesitas trasladar archivos, le doy listo porque no lo voy a abrir. Vas a instalar Quick Drop. Quick Share no va a funcionar. Quick Drop se llama esto. Instalas. Instalar. Abrir. Le damos continuar. Continuar. Permitir. Todo listo. Y ahí está, mira. Y ahí ya podemos trasladar archivos a otros dispositivos. ¿Sí? Yo puedo tomar una fotografía. Le voy a aceptar. Siguiente. Habilitar. Permitir. Aceptar. Voy a tomar una foto aquí. Jejeje. Ahí está. Entonces me voy otra vez a galería. Y ahora sí ya selecciono galería del propio Huawei. Mira. Le doy compartir. Le doy aquí hasta donde dice todo. Le doy Quick Drop. Y en el otro teléfono abro también Quick Drop. Entonces le voy a escanear. Permitir solo esta vez. Abrir una vez. Y ahí está, mira. Fácil. Y así mismo puedes compartir esos archivos a una PC. Y ya estamos, ¿verdad? Ahora vamos con prácticamente una de las cosas de lo último. Sería un juego para que veamos cómo se podría loguear Google Play con el juego. Vamos, eso casi prácticamente es la recta final. Sí, pero para mientras voy a verificar si ya está. Ya aquí ya puedes ordenar tú todos. Por ejemplo, selecciono aquí, le pongo el nombre de una carpeta, así como cuando iniciamos, ¿verdad? Y lo vas ordenando y así sucesivamente. Y ahí vas metiendo tus cositas. Entonces aquí lo que vamos a buscar enseguida es Google Play. Esto no va a funcionar, se los dije, ¿verdad? Wallet no va a funcionar. Entonces Google Play Juegos, vamos a instalarlo porque necesitamos loguearnos de al menos una aplicación de juegos. ¿Sí? Se los quiero demostrar que sí funciona. Instalar. Abrir. Ya se va a loguear automáticamente. Permitir. Ya está. ¿Sí? Ya tengo mi perfil aquí activo. Ok, ahora vamos a instalar un juego, uno que no sea tan pesado. Vamos a instalar, sería Blue Strike. Si me estuviera pagando Blue Strike. Aquí en Aurora Store puedes descargar el juego que necesites, el que sea. Vamos a esperar un poquito y regresamos. E instalar, como siempre,
abrir. Ahora sí viene lo bueno. Permitir, vamos a ver si nos deja. Sí, si no, porque no en todos los juegos se puede. Ahora sí viene lo bueno, iniciar con Google. Ahí está, mira. Tal como que si fuera un teléfono con Android. Vamos a permitir. Y ahí está. Fácil. Facilito. Así ya lo tienes, mira. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué te puedo decir? Ya prácticamente hemos terminado con esto. Sí, sí, verdad que es bastante fácil. No te compliques, en serio. No tengas miedo. Algunos preguntan si tiene WhatsApp Business. También se puede instalar, no te preocupes. Ahí está, mira. Ahí está WhatsApp Business. Y ahí lo tienes, ¿sí? Ahí está. Vamos a esperar a que se instale para ver si funciona. Vamos a darle a instalar, abrir, aceptar, permitir y ahí estamos. Ahí estaría ya el WhatsApp normal y también el WhatsApp, el de business. Aquí también le damos permitir. Aquí podemos seleccionar nuestro país y no debería dar ningún problema. Así que esto ha sido todo, mi gente. Aquí puedes cambiar, por ejemplo, a mí me gusta la pantalla principal, el estilo. Vamos a ver si puedo aquí cambiarla. Vamos horizontal, yo creo que aquí está bien. Estilo estándar, le puedo dar el cajón de aplicaciones, le voy a aceptar. Y aquí ya me muestra el cajón de aplicación, mira. Y aquí ya nos da todo, hasta incluso tenemos el control remoto, esto ya lo vimos. Y ahí estaríamos ya con nuestras aplicaciones. Entonces yo, por ejemplo, haría pues una carpeta solo de Google, lo arrastraría por acá. Buscaríamos files, por ejemplo, ya me queda poquita batería, vaya que me alcanzó. Y aquí le puedes cambiar el nombre a la carpeta, pones solo Google y ahí está, cambiar y listo. Entonces yo desde aquí, ya lo último, mi gente. Buenísimo. Lograste renombrar la carpeta justo aquí. Ya me respondió el otro. Entonces aquí voy a seleccionar Aurora Store nuevamente porque voy a cambiar el teclado para que veas cómo se hace. Voy a poner Gboard porque siempre tiene algunas complicaciones. Le doy a instalar. Le doy a instalar. Abrir. Y aquí vamos a habilitarlo. Le voy a dar aquí Gboard como escritura, aceptar y elimino estos. No es que lo elimine, sino que le doy a que no estén ahí puestos, porque estaban puestos y solo dejo Gboard. Le doy aquí y listo, ya lo tendría. Entonces por aquí ya en Google nos hace falta descargar Google Chrome, ¿verdad? Vamos a ver si nos deja, así como la canción. Google Chrome. Ahí está. Nos lanza directamente a este y le damos a este. Vamos a ver si es este. Obtener. Ese no es. Vamos a... Si no te funciona la versión más actual, entonces elegiríamos otra versión antigua, porque ya vimos al principio que no me funcionó. Descargar. A ver si funciona ahora. Descargas. Así ya quitamos el navegador de... Ahí está, mira. Permitir e instalar. Vamos a ver si deja. Listo. Ya tenemos la aplicación Google Chrome. No es compatible, dice. Sí. Y ahora vamos a continuar con Jason, que soy yo. Y aquí ya tenemos todo listo con Google Chrome. Mira, continuar, permitir. Y ahora sí ya tenemos todo nuevamente aquí. Mira cómo funciona. Aquí está todo, incluso tengo aquí el historial. Y así es como, y ya no tenemos, por ejemplo, lo que me aparecía anteriormente, que necesitaba actualizar. Entonces, sí o sí, cuando necesites actualizar Google Chrome, si es que no se puede todavía en Aurora Store, tienes que desinstalar el Chrome que tienes e instalar el otro, si es que no tienes complicaciones, si no, sigue utilizando ese Chrome para poder seguirlo usando de esa manera. Y listo, hasta aquí hemos llegado, mi gente. Muchas gracias a los amigos de Fonts. Entonces, comenta, por favor, si te pareció de gran ayuda este tutorial, que sí fue bastante extenso, pero ayuda a un montón y nos quita al menos ese miedo. No funciona para poder pagar con Google Wallet, más las aplicaciones de banco sí. No funciona para poder tener Quick Share, pero con Quick Drop se soluciona.
Y sí llegan los mensajes de push de bancos, que ya lo he estado probando, más no funciona las notificaciones de Gmail. Pero las notificaciones de YouTube, como tu creador favorito como yo, sí te va a funcionar. Y nos vemos en un próximo video. Y espero que así sea. Y te dejo en los comentarios el respectivo unboxing, gaming test y review. Y este ya sería lo último. Lo último, creo que ya no van a haber más videos sobre Huawei, salvo que salga una versión diferente. Así que nos vemos viendo en el próximo video. Chao, chao, compártelo con tus amigos. Aquel que tiene miedo a comprarse un Huawei. Ya vieron, es bastante fácil. Listo.